Activación conurbana, matriz de aplicación. Este trabajo de investigación procura crear un sistema de matriz de relaciones socioespaciales alrededor de la vivienda-ciudad en el hábitat conurbano. Establecer una matriz de proyecto urbano que propicie arraigo e identidad en los habitantes del conurbano. El área urbana de investigación se caracteriza por la fragmentación, la inequidad y paradójicamente la exigua utilización de las redes de infraestructura disponibles. Estas resultan extensas y subutilizadas. La baja densidad que se extiende indefinidamente en el territorio, con viviendas en lote propio o apenas subdividida en unas pocas unidades, provoca el espacio público inactivo, difícilmente apropiable e intrascendente, que se derrama por el conurbano. Esta estructura de tejido no favorece el intercambio y al mismo tiempo es costosa por extensión. Encontrar la matriz que encienda la actividad en el espacio común, a lo que llamamos activación conurbana, con estrategias de red, tiene su sustento en aprovechar las infraestructuras existentes para brindarla a más población, evitando su extensión sin límites. Dispositivos para la activación conurbana. La pandemia que padecemos nos interpela para crear espacios colectivos aptos y adecuados para la prevención y el autocuidado comunitario. Esta propuesta, en sus diferentes escalas, permiten la apropiación temporal de los habitantes en barrios que han crecido, negando los espacios de relaciones sociales. A pesar de esta negación, el AMBA posee una gran cantidad de espacios homogéneos, extensos y anodinos, sin programas convocantes y abocados a su abandono por falta de uso e interés. Proponemos entonces espacios como sitios de activación, propicios para ser habitados mediante acciones desencadenadas por elementos reconciliadores o microarticulaciones de actividad mixta que desencadenen una nueva acción de intercambio expositiva, deportiva o lúdica, promovida desde una instalación arquitectónica enfocada principalmente al empoderamiento del espacio público. Identificarte con tu propio hábitat. La matriz busca encontrar el espacio simbólico que identifique a sus habitantes a partir de sus experiencias y sus sedimentos, potenciando el arraigo en el territorio. El hábitat habitado. Fragmentos del hábitat del conurbano. Analizamos la estructura de una manzana, la relación y la conformación, la constitución del espacio colectivo llamado calle, compuesta por la vereda, la calzada y en algunos casos una plaza o un parque, una avenida o un borde. La primera pregunta que surge de observar el catálogo ¿es posible una ciudad integrada con tamaña fragmentación, dispersión e inequidad? La otra pregunta es cómo actuar desde la acción proyectual para generar la identidad del habitar. ¿Existe una identidad compartida? ¿Dónde convergen las múltiples dimensiones, las múltiples necesidades y las contradicciones del cohabitar? El observar y estudiar el catálogo nos interpela acerca de nuestra función como proyectistas. Y surge a la luz de los fracasos proyectuales la ilusión de encontrar respuestas o tal vez las mejores preguntas. La educación en arquitectura y el papel que cumple la historia. Antecedentes y formulaciones. La presente investigación pregunta por el papel de la historia de la arquitectura en la formación de los y las arquitectas, su tradición, utilidad, potencial valor formativo, así como las posibilidades que pueda tener dentro del programa de arquitectura de la Universidad Nacional de La Matanza
como primer ámbito de inscripción y transferencia. A modo de premisa, decimos: existe una relación recíproca entre los elementos conceptuales asociados a la práctica docente de la historia de la arquitectura y las particularidades del contexto en el que se inscribe. Dicha relación es variable y relativa según cada caso y revela posiciones ideológicas profundas respecto a la arquitectura y a la historia, lo que, sumado a la actividad didáctica, permite diagnosticar el estado de los ámbitos académicos desde un punto de vista estratégico, aquel que resulta de la consideración por el pasado en tensión con el pensar y el hacer de los arquitectos. La investigación se estructura a partir de 3 ejes independientes, aunque complementarios. El primero aborda la problemática referida a la docencia de la historia de la arquitectura, desde su definición, elementos y variables. El segundo, y más extenso, se ocupa de observar el panorama de la historia de la arquitectura en las facultades argentinas, así como en algunas de América Latina. También examina casos que permitan comprender los intereses y preguntas que han sido discutidas en un periodo que va desde mediados del siglo XX hasta el presente. El tercer eje se ocupa de la formulación didáctica a partir de las condiciones que proponen las actuales circunstancias globales, nacionales y locales. Esto quiere decir que se trata de partir de la crítica para construir un enfoque y una práctica particularizada. Con esto, el objetivo general es el de problematizar sobre los elementos y las relaciones que subyacen en la práctica docente de la historia de la arquitectura para tener un diagnóstico y una revisión crítica que permita adelantar una formulación didáctica consciente y contextualizada. Primera parte: núcleo conceptual. De manera general y apoyados en el texto de Andrew Leach, diríamos que la docencia de la historia es un campo interceptado, compuesto por 4 dimensiones: disciplinar, historiográfica, pedagógica didáctica e investigativa. La primera trata de la relación de la historia con una idea de arquitectura y en este sentido se asocia a los objetivos y a la relación para dictarla. La segunda comprende la mirada al pasado y sus múltiples interpretaciones, formas de hacer, fuentes, etc. En este sentido es historiográfica y se vincula a los contenidos. La tercera dimensión implica las estrategias y los diseños metodológicos asociados a las particularidades que tienen los objetos de estudios, así como los modos de enseñanza. La cuarta, vinculada a las anteriores, se refiere a las posibilidades que habilita la investigación en sus distintas formas y alcances. Esta composición se comprende bajo la influencia que ejercen las tradiciones pedagógicas. Este plano histórico de enfoques y tradiciones otorga una variable ineludible al momento de intentar cualquier definición. Este entrecruzamiento produce un espacio de múltiples relaciones y posibilidades. Un campo apto para el estudio y la investigación que tiene preguntas que son justamente las que viabilizan la presente investigación. ¿Es el estudio de la historia una manera de ofrecer a los estudiantes una cierta cultura general? ¿Es un tributo al pasado basado y la exaltación de ciertos momentos, autores y obras del pasado? ¿Es una oportunidad para discutir sobre problemas mayores comprendidos dentro y fuera de la disciplina? ¿Es la historia un repositorio de formas y fórmulas disponibles para la operación del diseño? ¿O bien es una manera para acceder críticamente a la construcción de un ideal sobre la disciplina mediante el cual se discuten problemas teóricos, técnicos y urbanos? Segunda parte: antecedentes y panorama presente. Según Ramón Gutiérrez, en la historiografía de la arquitectura de América Latina y de la Argentina en particular, se reconocen 4 fases. Los precursores, 1870-1915, se relaciona con el mundo académico europeo. Se estudian los primeros documentos de la arquitectura precolombina como de la colonia. Los pioneros, 1915-1935. Entra en operación el modelo historicista eclecticista. Suceden los primeros congresos panamericanos y con esto la inscripción continental. La consolidación,
1935-1970. Aparece en las facultades de arquitectura, entendidas autónomamente en las ciudades de México, Bogotá, Caracas, Santiago, San Pablo y Buenos Aires, entre otras. ¿Qué trataban estos primeros programas? ¿Cómo abordaban la historia? ¿Con qué materiales y con qué docentes? Sigue a esto la etapa de los replanteos, 1970-2000. Es un periodo de significativa actividad en teoría e investigación. Regresa el historicismo operativo. A partir de esta periodización se han establecido los primeros recortes con el fin de construir un panorama del Estado en América Latina mediante la revisión de las siguientes evidencias. Programas de arquitectura en universidades públicas. Publicaciones relacionadas con el tema. Institutos de investigaciones. Actividad en foros. Redes de investigadores y docentes. Además de esto, hicimos una selección de casos vinculados al ámbito argentino, tomados desde mediados del siglo XX. Los primeros 4 casos estudiados son: 1. Investigación y docencia en los inicios del Instituto de Arte Americano, 1946. 2. Enrico Tedeschi en el Instituto de Arquitectura y Urbanismo de Tucumán, 1948-1952. 3. Las reuniones de docentes en Tucumán y el problema del método, 1957. 4. La escuelita y el problema de la historia operativa. Consideración sobre los avances. Parece que en el panorama existen correspondencias y casualidades en el tiempo. Hay influencias comunes que verifican la caracterización de los periodos formativos en los procesos que siguen la historia de la arquitectura en el plano docente. Lo mismo se observa en los casos estudiados. Esto debido a la continuidad de las ideas y de las personas. Sin embargo, es posible decir, por otra parte, que las circunstancias en los contextos de aplicación hacen que las particularidades modifiquen los objetivos y los modos como se asumen los problemas. Así, a partir de las dimensiones que operan en el campo intersectado de la práctica docente de la historia de la arquitectura, podemos verificar preliminarmente que los énfasis son muy diferentes. En este sentido, la consideración por el papel de la historia en la docencia se vuelve plástico, maleable y susceptible. Aunque el pasado parezca ser uno y sus evidencias únicas, la multiplicidad de interpretaciones y de enfoques permiten siempre agregar un valor, una perspectiva, una relación. Asuntos que consideramos deben ser asumidos explícitamente en la formulación didáctica que corresponde a la fase siguiente de esta investigación. Gracias. Nuestra investigación se denomina Actuaciones transformacionales interactivas para la gestión sostenible y resiliente de vulnerabilidades urbanas en el AMBA, y el grupo de investigación está compuesto por el doctor arquitecto Martín Mota, en carácter de codirector de la investigación, las investigadoras arquitectas Alejandra Rodríguez y Paula Seco, los estudiantes Jessica Benítez, Janina González Palacio, Daniel Vega y Julián Loza, las asesoras externas Florencia Almanzi y Jorgelina Ardoy, y quien les habla, el arquitecto Fernando Pini, en carácter de director de la investigación. Desde el punto de vista metodológico, el estudio propuesto es una investigación aplicada con enfoque cualitativo interpretativo. Utiliza técnica documental complementada con estudios de campo. La técnica documental va a estar aplicada específicamente en la exploración de antecedentes tanto conceptuales como prácticos, y el estudio de campo va a estar aplicado a la selección y el estudio urbano de un área piloto a definir en el marco del AMBA. Por otro lado, asume un enfoque sistémico sostenido en métodos, técnicas y procedimientos que responden a los campos disciplinares y el estudio de las variables urbanas y socioecológicas, más aún porque algunas de estas variables exceden los campos disciplinares de nuestra profesión. Desde el punto de vista de la problemática, partimos de que existe un escenario a nivel mundial en donde existe una serie de problemáticas multidimensionales que
están integradas e interactúan y se potencian mutuamente, que están vinculadas a problemáticas ecológico-ambientales, sociales, energéticas, económicas y biosanitarias. Pero por otro lado, que los modelos sociales y ambientales de desarrollo pueden aumentar la exposición, vulnerabilidad y el riesgo del hábitat urbano y comunitario. Terminología que estamos utilizando en este último concepto, que va a ser eje de nuestro trabajo de investigación. Por eso buscamos definirlo con mayor claridad. El riesgo urbano, entonces, es una función de la interacción de varios factores. Por un lado, una amenaza. Una amenaza es una situación, una circunstancia que está fuera del manejo de los agentes públicos, tanto de los agentes políticos que tienen que tomar decisiones, como del equipo de profesionales que tienen que aportar alguna resolución disciplinar a esa amenaza. Y aquí vemos algunos ejemplos, tanto del medio natural como del medio construido por el ser humano, ¿no es cierto? Un ciclón, un terremoto, una inundación, o una epidemia, un incendio, el colapso de alguna infraestructura o de algún equipamiento primordial para la vida de esa comunidad. La exposición de la ciudad, su población o de sus bienes a esa amenaza, y la situación de vulnerabilidad de esa ciudad que se expone ante la amenaza. Situación de vulnerabilidad que podríamos ejemplificar con una situación de inundación, por ejemplo, que sería la amenaza, en donde la ciudad tiene deficiencias respecto a sus infraestructuras de desagües pluviales, por ejemplo, y por lo tanto esa vulnerabilidad aumenta la situación de riesgo. Entonces, estos factores no son estáticos, son altamente dinámicos, son interactuantes, pero por otro lado pueden mejorarse y pueden reducir el grado de riesgo al que la ciudad se estaría enfrentando. La clasificación de problemas según la categoría de riesgo podrían ser las siguientes: riesgos naturales ecosistémicos, por degradación de ecosistemas y pérdida de servicios ambientales; riesgos tecnológicos ligados a la producción y utilización de energía; riesgos sociales ligados a la inequidad y exclusión social; riesgos económicos vinculados al despilfarro de recursos y a los modelos insostenibles de producción y consumo; riesgos de gestión urbana, que están vinculadas a las fallas de gestión del desarrollo local y de los canales de participación; riesgos biosanitarios, que comprometen la salud y la habitabilidad, ¿sí? Recordemos que estos riesgos no son compartimientos estancos, pueden darse de manera integrada e interactuante y potenciarse mutuamente. En este escenario, y un poco a partir de la pandemia por el virus del COVID-19, pero sumada a otras situaciones disruptivas que cíclicamente hemos sufrido, el tema de las inundaciones o el tema de tensiones sociales, por ejemplo. Con estos antecedentes, entonces, se ha abierto el debate sobre el estudio de nuevas estrategias urbanas posibles para poder afrontar estas situaciones de riesgo. Sin embargo, hemos detectado que algunas de las recomendaciones que surgen de estos estudios podrían atentar o poner en riesgo principios vinculados a la integración socioespacial que hacen a la vida comunitaria. De ahí que consideramos necesario una revisión crítica de las mismas para avanzar en el desarrollo de propuestas superadoras, que no solamente traten de resolver las urgencias del presente, sino que a su vez fortalezcan la vida en comunidad. Estas problemáticas podemos sintetizarlas en una serie de preguntas de investigación. La primera de ellas: ¿cuáles son los riesgos y las vulnerabilidades urbanas a los que se ha enfrentado con más frecuencia el hábitat comunitario del AMBA? ¿Qué previsiones se han tomado para afrontar esas situaciones disruptivas? ¿Qué acciones operativas concretas, programas y proyectos se han llevado a cabo?
¿Cómo podrían integrarse las dinámicas urbanas y comunitarias vitales con las previsiones para afrontar riesgos específicos? Estas preguntas de investigación nos han orientado a definir una serie de objetivos. Como objetivo general, proponer estrategias para la gestión sostenible y resiliente de vulnerabilidades y riesgos urbanos orientadas a la cualificación del hábitat comunitario. Como objetivos específicos, comprender riesgos, vulnerabilidades y situaciones disruptivas urbanas. Explorar y evaluar antecedentes de actuaciones prácticas. Evaluar sus implicancias en las dinámicas del hábitat urbano comunitario. Favorecer la cualificación de la vida urbana comunitaria. Formular recomendaciones conceptuales, operativas y tipológicas. Realizar una experiencia piloto en un área del AMBA a definir. Como hipótesis de trabajo, hemos definido 3. La primera, que parte de las recomendaciones que surgen de antecedentes teóricos y debates abiertos atentan contra el concepto de ciudad y el sentido de comunidad, debilitando la integración socioterritorial. Como segunda hipótesis, que los riesgos y vulnerabilidades urbanas pueden prevenirse y afrontarse mediante actuaciones transformacionales interactivas, complejas, sinérgicas, ecosistémicas, dinámicas y adaptativas. Y como tercera hipótesis, que ese tipo de actuaciones transformacionales tienen la posibilidad de afrontar situaciones disruptivas y al mismo tiempo cualificar la vida urbana comunitaria. A partir de ahora vamos a ver una serie de conceptos que, por un lado, explican el estado actual del conocimiento y, por otro lado, definen el marco teórico en el cual encuadramos nuestra investigación. En primer lugar, nos profundizamos cuáles son las condiciones de lo urbano. Y para ello, más allá de que existe una bastante nutrida bibliografía, antecedentes de investigación, publicaciones, nos vamos a concentrar en 2 investigaciones específicas que en cierta medida consideramos sintetizan la esencia de todo este bagaje de conocimientos previos. Por un lado, la investigación llevada a cabo por Jordi Borja y Manuel Castells, 2 urbanistas que en la década del 90 estuvieron haciendo una investigación comparativa entre distintas ciudades que fueron calificadas como de alta calidad urbano-ambiental y con un alto sentido de comunidad. Y entonces, a través de este estudio comparativo, buscaron detectar si existían características comunes a cada una de ellas. Y llegaron a estas conclusiones. En primer lugar, que todas ellas tenían cierta concentración de población y de actividades, es decir, una cierta densidad de habitantes sin llegar al hacinamiento, pero sin tampoco llegar a la dispersión de población y actividades, sino un cierto grado de concentración que facilitan las interacciones sociales y que facilitan el sentido de ciudad y el sentido de comunidad. Por otro lado, interacciones sociales, heterogeneidad y complementariedad de los grupos sociales, ¿sí? Las relaciones sociales fueron vistas como un elemento clave que están relacionadas también con la densidad de población, ¿no? En la medida que hay densidad de población, hay mayor posibilidad de que existan interacciones sociales. Diversidad de funciones o actividades, principalmente de servicios. En este sentido, el fenómeno territorial y la cuestión urbana en particular se comporta de manera similar a los ecosistemas naturales. Cuando un ecosistema natural tiene biodiversidad, esa biodiversidad que coexiste en un equilibrio dinámico le otorga mayor capacidad de afrontar situaciones de riesgo.
En los ecosistemas urbanos sucede algo parecido. La diversidad de funciones le crea situaciones que permiten afrontar situaciones de riesgo con mayor facilidad y permiten sortear situaciones de vulnerabilidad. Pero por otro lado, esa diversidad de funciones o de actividades crea un clima más dinámico y más proclive a las interacciones sociales y al sentido de pertenencia. Por otro lado, centralidad respecto de un territorio. La centralidad es la capacidad que tienen ciertas piezas urbanas para concentrar actividades o diversidad de actividades un poco vinculado al punto anterior, pero por otro lado, atraer a habitantes, atraer personas que hacen uso de los servicios que brinda esa centralidad. Es decir, hay una determinada área de influencia en función de la escala y en función de la jerarquía urbana que tiene esa centralidad. Por otro lado, cohesión sociocultural expresada en la cultura cívica. Volvemos otra vez a encontrar un factor, una característica que está vinculado a la dimensión social del territorio, en este caso vinculado a la cohesión de los grupos socioculturales, que se relaciona también con la interacción social y que se relaciona con la diversidad de los grupos sociales. Y esa cohesión, esa posibilidad de integración de la diversidad, pero con unidad, se expresa en la cultura cívica, en el compromiso que los habitantes tienen con su propia comunidad y con lo que es común a cada uno de ellos. Por otro lado, existencia de instituciones intermedias de la sociedad civil. ¿Sí? Cuando una comunidad desarrolla organismos a través de los cuales puede participar, puede expresar con mayor madurez la cultura cívica, pero por otro lado se facilitan y se favorecen los canales de participación que por otro lado posibilitan la interacción social y la cohesión sociocultural. Es decir, cada uno de estos factores, vemos, están íntimamente relacionados unos con otros. Y por otro lado, una imagen o visibilidad positiva desde el exterior, muy vinculado al sentido de identidad, ¿no es cierto? Es decir, los habitantes tienen identidad cuando reconocen en el lugar, en ciertos hechos, ciertas circunstancias, parte de su propia historia. Este sentido de identidad expresado hacia el exterior le otorga visibilidad a esta ciudad o a esta pieza urbana sobre la cual estamos haciendo hipotéticamente un estudio. Es decir, en este estudio hay una serie de factores que están muy vinculados a la posibilidad de integración de los distintos grupos sociales heterogéneos que conviven en el medio urbano. El otro estudio fue llevado a cabo por Salvador Rueda, que no solamente es un investigador, sino que además tiene experiencia práctica porque a su vez es el director de la Agencia de Ecología Urbana de la ciudad de Barcelona, por lo tanto tiene, digamos, la posibilidad de someter a prueba cada uno de los conceptos que alcanza como conclusiones de sus propias investigaciones. Una de sus principales conclusiones es que las ciudades son ecosistemas, en el sentido que están compuestos por un conjunto de elementos que interactúan entre sí a través de sistemas de conectividad, algunos de carácter físico, otros de carácter no tan físico e inmaterial, pero que en última instancia es un todo formado de partes que interactúan entre sí y a través de esas interacciones y de sus componentes influyen incluso en el todo. Como parte de los componentes tienen vida, de hecho los habitantes y otros componentes que lo integran, estamos hablando de un ecosistema. Es decir, la ciudad es la integración
de un ecosistema natural con un ecosistema antrópico modificado por el ser humano, en donde la figura principal son las personas. En última instancia, la ciudad como ecosistema es el hábitat que el ser humano ha creado. Es más, es la creación más compleja que el ser humano ha creado para sí mismo. Otra afirmación de las investigaciones de Salvador Rueda es que las ciudades deben ser compactas morfológicamente, complejas en su organización, eficientes metabólicamente y cohesionadas socialmente. Es decir, nuevamente, y a pesar del tiempo transcurrido de la investigación anterior, hace referencia a conceptos similares. Cierta compacidad de la ciudad, es decir, cierta concentración, complejas en su organización, eso tiene que ver con la diversidad de funciones, diversidad de grupos sociales, ¿no es cierto?, diversidad de interacciones, ¿sí?, organizadamente en su organización, eficientes metabólicamente y cohesionadas socialmente. Nuevamente, el tema, digamos, de la diversidad social, pero integradas a través de la cohesión. Por otro lado, aquí con énfasis plantea, la esencia de la ciudad es el espacio público, porque es el lugar de los encuentros y de las relaciones sociales, es decir, el espacio público como el espacio que posibilita las interacciones sociales y que posibilita, y lo enfatiza mucho, que los habitantes podamos realizar nuestra condición de ciudadanos. La cohesión social posibilita mantener los ecosistemas humanos y urbanos, y hay que favorecer a través de la gestión pública la convivencia, la diversidad social y la condición de ciudadanía. Aquí vemos una imagen. Es un recorte urbano de la ciudad de Córdoba que estamos tomando nosotros como un símbolo de ecosistema urbano, ¿no es cierto?, donde podemos identificar una trama urbana jerarquizada con calles principales y otras secundarias, digamos, una determinada jerarquización de posibilidades de conectividad, es decir, el medio modificado por el ser humano, que además convive con un curso de agua, con espacios verdes públicos, con medio natural que se integra en algunos sectores de la ciudad, ¿sí?, con piezas urbanas que están seleccionadas para ser renovadas, para generar un proceso de dinamización, de transformación o reconversión, porque lo necesitan para mejorar la calidad urbana general de la ciudad, pero siempre hay una concepción de que cada uno de los componentes, sean del medio natural como del medio modificado, necesitan ser visualizados holísticamente, de manera integrada, interactuante, tratando de comprender cómo se dan las relaciones en cada uno de ellos para poder ser aprovechados a favor de generar las condiciones adecuadas para la vida en comunidad. Aquí vemos otra imagen, en este caso es una imagen de una ciudad de Panamá, donde también existe el espacio público que tanto valora y enfatiza Salvador Rueda, en este caso un espacio público de gran envergadura, pero que tiene la particularidad de estar frente a un espejo de agua y que por lo tanto se da con un cierto grado de linealidad, pero que tiene capacidad para poder soportar, sostener una mayor densidad de población y por lo tanto se dan alguna tipología edilicia de mayor densidad en forma lineal frente a ese espacio público, que además podríamos decir que simbólicamente expresa el sentido de una usina ambiental a partir de la cual nacen ciertos ejes de arborización que se introducen en una trama urbana de menor densidad, pero que por supuesto requiere también de esa relación con la masa arbórea y el ecosistema natural, ¿no es cierto? En este caso, generando una red y generando una interrelación armónica entre el medio natural y el medio construido.
En este caso, también de manera hipotética, estamos viendo una imagen que representa un sector urbano en donde hay un énfasis en el espacio público, en los equipamientos colectivos, en la posibilidad de espacios de encuentro, de interacción social y con una fuerte identidad, ¿no es cierto? En este caso, el espacio público no es una plaza, no es un parque, pero tenemos una acera lo suficientemente amplia como para posibilitar la circulación peatonal, la posibilidad de detenerse y poder conversar. Hay equipamientos gastronómicos, por ejemplo, en donde las personas se pueden sentar, reunirse y hablar e interactuar. Los espacios de circulación están claramente definidos, está el espacio destinado al transporte vehicular, tanto particular como público, las ciclovías claramente definidas, con presencia de verde, tanto a nivel arbustivo como árboles de distintas especies, en donde vemos que también está la presencia de la naturaleza, que colabora no solamente paisajísticamente, sino para crear mejores condiciones ambientales, pero por otro lado vemos que hay en algunos puntos cierta densificación, se ve hacia la parte final, digamos, de la imagen, alguna edificación en altura, pero todo esto guarda una escala humana y una cierta armonía de todos sus componentes, un poco representando lo que Salvador Rueda enfatiza respecto al valor del espacio público. En este caso, otra tipología de espacio público, en este caso, un poco podemos deducir que por la tipología edilicia del contexto, está inserto en un área de alta densidad, y si es de alta densidad deducimos que seguramente hay alto tránsito en este entorno, con concentración de actividades, bastantes personas circulando por las aceras, yendo al trabajo, yendo a estudiar, a recrearse, etcétera, etcétera. Pero en ese contexto tan intenso y a través de este fuelle se crea un microclima calmo dentro de ese entorno tan dinámico que también colabora, digamos, a crear las condiciones adecuadas para las personas que viven o que trabajan en este entorno, ¿sí? Entonces, aquí radica, en última instancia, el valor del espacio público y al cual Salvador Rueda enfatiza como elemento que crea las posibilidades de la interacción social y de la manifestación, en última instancia, de los seres humanos haciendo uso de su condición de ciudadanos. También en la concepción de Salvador Rueda, y siguiendo su línea de pensamiento, una ciudad sostenible es aquella que busca la máxima calidad para las personas y que está pensada para ellas a escala humana. Busca que estén integrados todos sus miembros. Es una ciudad que vela porque sus ciudadanos sean realmente ciudadanos, un poco reiterando lo que acabamos de mencionar al ver las imágenes. Pero más allá de los objetivos deseables respecto al desarrollo sostenible, ¿sí? Objetivos que hoy en día nadie discute y que toda comunidad y todo responsable de la gestión urbana busca alcanzar, hay nuevas líneas de investigación que se están centrando en vulnerabilidades, en situaciones disruptivas urbanas y en previsión de riesgos que en muchas ocasiones colisionan con el logro de esos objetivos de desarrollo sostenible. Y por otro lado, se están explorando posibilidades, potencialidades de las estrategias integradas de resiliencia, procesos de desarrollo transformacional e integrados con soluciones basadas en la naturaleza. Todo este bagaje de conocimientos preexistentes forman parte del eje de investigación que nosotros vamos a ir desarrollando a lo largo del trabajo. Como marco teórico, vamos a profundizar en algunos de estos aspectos.
Si bien hay muchas definiciones de desarrollo sostenible y hay algunos que tienen, digamos, han trascendido como los más clásicos, podríamos decir, nosotros nos sumamos a la definición de Eduardo Resse, que plantea que es un proceso predominantemente cualitativo que articula las esferas del crecimiento económico, la equidad social y el uso racional de los recursos naturales a partir de una construcción social participativa de enfoque estratégico para mejorar las condiciones de vida de la población. En última instancia, es el resultado de la adaptación interactiva con el entorno, producto de subsistemas interdependientes que buscan mejorar su situación y alcanzar objetivos cualitativos de bienestar. Es decir, siempre la idea de que hay una interacción, de que hay una unidad, que estamos desglosando esa unidad para poder comprender mejor en profundidad cada uno de sus componentes, pero que necesariamente tenemos que tener una visión holística y que tenemos que encontrar el equilibrio, la articulación armónica entre cada uno de estos objetivos y principios sectoriales. Equidad social, crecimiento económico, uso racional de los recursos naturales, buscando mejorar las condiciones de vida de la población. Aquí vemos en este esquema en el sector derecho de la pantalla el desglose de todos los objetivos y principios de desarrollo sostenible de acuerdo a los enunciados de distintos organismos a nivel internacional. Por otro lado, el concepto de resiliencia urbana. La resiliencia es la capacidad de un organismo complejo de absorber perturbaciones, reorganizarse y ajustarse a la vez que mantiene su funcionalidad e identidad mediante un equilibrio dinámico. Este concepto de resiliencia tiene alguna antigüedad aplicada al mundo de la biología y de la ecología, es decir, su teoría actual nace o tiene sus orígenes en la ecología, ¿sí? Pero recientemente, hace muy pocos años, empezó a aplicarse también a procesos más complejos que los naturales, vinculados a la acción del ser humano, a la escala espacial, a la temporal y a la social, ¿sí? Entonces, el concepto de resiliencia urbana aplicado a la ciudad específicamente es la capacidad que tienen los ecosistemas urbanos de anticipar eventos que van a afectar su propia dinámica y de cómo responder a ellos, es decir, prepararnos para dar respuesta ante esas situaciones disruptivas. Pero no es nada más que prepararnos ante situaciones problemáticas, sino también considera de qué manera podemos aprovechar como oportunidad a una perturbación para inducir procesos de desarrollo transformacional que pudieran cualificar la situación urbana preexistente. Y por eso explora nuevas formas de gestionar el cambio, la incertidumbre, para reducir la vulnerabilidad, así como la transición hacia la sostenibilidad. Es decir, la resiliencia está totalmente integrada al concepto de sostenibilidad porque en última instancia es un canal que posibilita avanzar hacia el desarrollo sostenible. Los procesos sostenibles resilientes están definidos por una trayectoria de equilibrio dinámico y adaptación al cambio con necesidad de un enfoque ecosistémico holístico. Existe una interacción dinámica permanente entre la necesidad de conservar la identidad y la necesidad vital de cambiar, de crecer y de explorar, ¿sí? La identidad, en todo caso, nos vincula con nuestra historia, con nuestra trayectoria histórica, con nuestro pasado, con aquellos elementos que nos nutren. Pero por otro lado, se articula con esa necesidad de cambiar, con proyectarnos hacia el futuro, de explorar, ¿sí? Y tiene que ser una relación dinámica y favorable, positiva, que nos enriquezca. Es tanto, entonces, una dinámica adaptativa, recuperarse y surgir, como transformativa, mejorar y repuntar.
Entonces, una ciudad resiliente, en función de las recomendaciones que plantean la mayoría de los investigadores que han estudiado este tema, una ciudad resiliente es reflexiva, es decir, tiene que tener capacidad de aprendizaje, aprenden de sus propias experiencias pasadas e informan de las decisiones futuras. Tiene que ser resistente, es decir, tiene que tener una gestión urbana diseñada, construida y gestionada para soportar impactos y tensiones sin sufrir daños significativos y sin perder su esencia principal. Por otro lado, debe gestionarse la redundancia en una ciudad, es decir, tiene que haber sistemas con capacidad ociosa planificada para responder a impactos y a presiones externas o situaciones disruptivas en función de las demandas y necesidades de las personas. Es decir, si una infraestructura o un equipamiento colapsa, tener posibilidades de alguna alternativa que transitoriamente logre resolver esa situación crítica, evitando el colapso del sistema. Por otro lado, tiene que ser una ciudad flexible, ¿sí? Un sistema flexible que se autoorganice, que tenga cierto grado de autosuficiencia, que pueda adaptarse. Tiene que ser sistemas que puedan cambiar, evolucionar y adaptarse ante circunstancias cambiantes, con cierta facilidad, evitando la rigidez, evidentemente. Ingeniosa. Eso implica que quienes tienen la responsabilidad de la gestión urbana, de la gestión territorial, deben incorporar innovación, tienen que incorporar creatividad para encontrar nuevas alternativas para dar respuesta a los problemas, aunque sean históricos, nuevas alternativas que sean superadoras de los métodos históricos y tradicionales para responder a las necesidades de la ciudad y de su comunidad. Por otro lado, debe ser inclusiva. Deben ser sistemas que enfaticen la necesidad de consulta y de compromiso de la sociedad local, incluyendo a los grupos más vulnerables y facilitando los canales de participación. Y por otro lado, tiene que ser una ciudad integrada y diversa, con sistemas complejos, dinámicos y sinérgicos que actúen de manera articulada. Siempre volvemos al mismo tema, ¿no es cierto? Complejidad, dinamismo, interacción, capacidad de reacción en cadena, ¿no? La sinergia hace referencia a ese tema, ¿sí? Aprovechar estas capacidades que tiene el medio urbano para poder ser utilizado en la medida que comprendamos cómo se dan esos procesos como herramienta para producir los efectos deseables de cualificación del medio urbano y la capacidad de integración social. Como antecedentes prácticos que respalden con ejemplos y con imágenes lo que estamos desarrollando hasta el momento, vamos a concentrarnos en algunos referentes para la reflexión, sobre todo en tres variables o temáticas. Una en relación a la definición de la unidad operativa o la delimitación del área de trabajo o pieza urbana en la que sea en esta investigación o en cualquier actividad profesional, desde el campo del urbanismo, tengamos que trabajar. Por otro lado, los factores condicionantes que pueden estar influyendo en esa pieza urbana. Factores condicionantes que, como su nombre lo dice, limitan nuestra libertad de acción, actúan como un limitante, pero por otro lado, si nosotros comprendemos las causas de ese factor condicionante y cómo son sus procesos, podemos utilizarlos a favor del proceso de transformación deseable de la ciudad o de la pieza urbana en la que estemos trabajando. Y por otro lado, también algún ejemplo relacionado con estrategias basadas en la naturaleza, en comprender las leyes de la naturaleza, sus propios ciclos,
y utilizarlos también del mismo modo que los factores condicionantes, de hecho la naturaleza es uno de los factores condicionantes, como herramientas para producir los efectos deseables y favorables de armonía entre naturaleza y medio antrópico a favor de mejorar la calidad urbana y la calidad de vida de las personas. Desde el punto de vista de la delimitación del área operativa, volviendo a ese punto, históricamente y tradicionalmente ha sido seleccionada o delimitada en función de los sistemas de movilidad que conecta actividades, es decir, teniendo en cuenta una unidad antropizada, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una delimitación de nuestra área de trabajo en función de una jurisdicción, por ejemplo, vamos a trabajar en un municipio en su conjunto, esa delimitación es clara, son los límites del municipio. Pero a veces el área de trabajo, la unidad operativa o la pieza urbana sobre la cual vamos a trabajar es menor o mayor a una jurisdicción. Por lo tanto, necesitamos utilizar un criterio para poder delimitarla. Bueno, ese criterio tradicionalmente ha sido a través de un sistema de movilidad, la red de movilidad que articula actividades y en función de sus jerarquías, de sus barreras físicas y de sus posibilidades de movimiento, se termina definiendo la delimitación de ese área. La concepción ecosistémica implica que además de esta forma de delimitación tenemos que integrar el conocimiento del ecosistema natural fundamentalmente a través de la cuenca hídrica. Es decir, la red de cursos de agua constituyen la red que conecta la vida y por lo tanto permite definir una unidad natural. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en la definición o delimitación de nuestra unidad operativa, deberíamos integrar la unidad natural con la unidad antropizada y de esa manera, de esa interacción, poder definir cuál es la pieza urbana apropiada para trabajar, siempre teniendo en cuenta que es parte de un ecosistema mayor con el cual interactúa y que, por lo tanto, recibe influencias y genera influencias a ese ecosistema mayor. Aquí vemos algunas imágenes que intentan reflejar lo que estamos expresando conceptualmente. Este es un recorte geográfico que coincide con nuestra área metropolitana, pero está vista desde el punto de vista natural, ¿sí? Este es el ecosistema natural del área metropolitana. Vemos las cuencas hídricas, vemos a partir de la representación gráfica los distintos niveles de suelo. Aparece muy suave la demarcación de las distintas jurisdicciones de la ciudad de Buenos Aires y de los distintos municipios, pero básicamente es un plano que refleja el medio natural del recorte geográfico donde está asentada y donde desarrollamos nuestras vidas en el área metropolitana. Acá enfatizamos la necesidad de comprender sus ciclos y su propio metabolismo. Por otro lado, vemos la imagen clásica del área metropolitana, ¿sí? La imagen de la izquierda, estructurada a partir de los ejes de transporte troncales, ¿no es cierto?, organizando la ocupación del territorio. Área totalmente antropizada, totalmente coexistente e interdependiente con el ecosistema natural, pero que nosotros habitualmente o no somos plenamente conscientes de ello, o que históricamente, en el pasado, en muchas oportunidades, directamente se ha ignorado esa interacción e interdependencia con el medio natural, ¿sí? Y eso ha traído consecuencias negativas. En este caso, desde el punto de vista del medio antropizado, vemos que la red de infraestructura de transporte que organiza el territorio y que lo organiza en forma espontánea, porque no hubo una planificación consciente de la generación de estas redes, en sus puntos de mayor conectividad, es decir, donde se generan las intersecciones de los ejes
radiales convergentes en la ciudad con aquellos que son transversales, generaron una red de centralidades, un poco el concepto que mencionábamos anteriormente, pero vinculados al potencial que la conectividad a escala regional le otorga a los núcleos urbanos. Es decir, hay una red de centralidades de distintas jerarquías, producto de la capacidad de vínculo que tiene a escala regional. Por otro lado, hablábamos de factores condicionantes y de estrategias basadas en la naturaleza, que está totalmente, en muchas ocasiones, está muy vinculado uno con el otro, y también con el tema de la unidad operativa, ¿no? Los factores condicionantes podemos clasificarlos a grandes rasgos, por lo menos los más notables, en factores naturales, que actúa, digamos, como condicionante de la configuración y de las dinámicas urbanas a partir del medio natural, factores funcionales, donde ciertas preexistencias de actividades predominantes traducen sus propios requerimientos funcionales a las dinámicas urbanas y a la configuración de la ciudad, factores locacionales, donde a la inversa del anterior, ciertas preexistencias de infraestructuras, equipamientos o incluso componentes naturales inducen a la localización de población o de cierto tipo de actividades que son coherentes con esos componentes, y a la tipología de ocupación del territorio, que también, en función de cuál es la tipología de ocupación, se producen como consecuencias determinadas calidades urbanas diferenciadas por la manera en que cada una de esas etapas en la ocupación del territorio ha alcanzado cierto grado de consolidación. Aquí vamos a ver algunas imágenes, en algunos casos recuperando información que ya estábamos volcando en diapositivas anteriores, pero con otro objetivo. Aquí volvemos a mostrar los cursos hídricos, las cuencas hídricas que conviven con el área metropolitana, pero en este caso señalando con más énfasis las cuencas de inundación. De hecho, están coloreadas las áreas que son consideradas amenazas como consecuencia de su tendencia a desbordar y a inundar su entorno inmediato, y cuáles son los sectores, en este caso coloreados de color verde, claro, que no presentan ese tipo de amenazas. Pero el concepto de amenaza o de no amenaza, en realidad es una concepción humana. Para la naturaleza, que un río desborde e inunde un determinado entorno no es un problema. Forma parte de sus ciclos naturales, forma parte de los procesos de la naturaleza, del ecosistema natural. No es un problema, no es un conflicto. El problema es que los seres humanos hemos ignorado esos procesos y esos ciclos y hemos localizado población, hemos localizado nuestras actividades, nuestras fuentes laborales o nuestras fuentes de educación en lugares que son inundables. Ese sí es un problema. Peor aún si un lugar no era inundable y a partir de las obras humanas lo hemos transformado en inundable. Ahora vamos a ir viendo un poco, profundizando un poco sobre este tema. Entonces, en este caso, a escala metropolitana, las cuencas de inundación. Pero si hacemos un zoom y nos acercamos, en este caso, a la ciudad de Buenos Aires, también vemos que hay una serie de cursos hídricos, arroyos, que atraviesan la ciudad y que desembocan en el Río de la Plata. Tenemos el arroyo Maldonado, el arroyo Vega, el arroyo Medrano, el Sildañez, tenemos por supuesto a la cuenca del Matanza-Riachuelo, que es el único que sigue a cielo abierto. Los demás cursos de aguas han sido entubados. No los tenemos presentes, no somos plenamente conscientes de su existencia, pero cada uno de ellos tiene su propia cuenca de inundación, que está expresada aquí en este gráfico. Y a pesar de eso, a pesar de que existe información sobre el curso de agua, sobre la cuenca de inundación,
nosotros hemos antropizado el medio y vemos en este caso, en un plano de estructura urbana donde aparecen los usos del suelo y donde aparecen las principales jerarquías de sistemas de movilidad, que no reflejan ninguna clase de curso de agua, no se refleja el área de inundación, ¿sí? Históricamente, la actitud clásica era considerar al territorio natural como una tabla rasa sobre la cual los seres humanos podíamos actuar sin contemplar, digamos, sin tener en cuenta al medio natural como un factor condicionante o como un factor que nos puede aportar información para tomar decisiones más acertadas. En este caso vemos que donde antes, en el plano anterior, identificábamos cursos de agua, o hay avenidas principales, o hay actividad residencial de media, baja o alta densidad, hay fuentes laborables, etcétera, etcétera. Pero el problema es que al ignorar a la naturaleza empiezan a aparecer consecuencias. En este caso, esto no es una imagen de la ciudad de Buenos Aires, esta es una imagen de un sector del sur del conurbano. Esta es otra imagen de una ciudad en la Mesopotamia, en donde evidentemente esto es un problema, pero el problema no es en sí mismo la inundación, sino el hecho de que nosotros, al ignorar las leyes de la naturaleza, al ignorar los ciclos de la naturaleza, hemos ocupado con actividades humanas y peor aún, con viviendas y con fuentes laborales, áreas que cíclicamente se inundan. Y hemos además agravado esa situación. Entonces, ¿de qué manera en estas circunstancias podría haber alguna integración armónica entre la naturaleza y el medio construido por el ser humano como hábitat propio colectivo, la ciudad? Y en principio, teniendo en cuenta que en toda ciudad hace falta viviendas, hace falta escuelas, hace falta locales comerciales, hace falta salud, hace falta infraestructuras, equipamientos, espacio público, espacios de recreación, etc. Ahora, una cuenca hídrica con posibilidades de inundación es incompatible con la vivienda, es incompatible con las fuentes laborables, pero es totalmente compatible con el espacio verde, con el espacio público, con los espacios de recreación. Entonces, habría alguna posibilidad, ¿sí? Si tuviéramos la posibilidad de viajar al pasado o como previsión de futuro, utilizar al eje hídrico, al curso hídrico, como un eje que estructura los espacios verdes públicos de una ciudad y que a su vez actúa como un fuelle que permite absorber las inundaciones de ese curso en el caso de producirse y no afectar a las viviendas y a las fuentes laborales. ¿Sí? Porque en última instancia ese espacio verde, ese espacio público, ese espacio recreativo que quizás no podamos utilizar durante algunos días, pero no afecta a la vida cotidiana de las personas. Entonces aquí habría una posibilidad de integración. Siempre consideré que esta opción era una oportunidad perdida para la ciudad como consecuencia de que evidentemente es una ciudad consolidada, ya fueron entubados los ríos, etcétera, etcétera, y parecería casi improbable poder llegar a una situación como esta. Sin embargo, a nivel internacional hay algunos antecedentes de entubamiento que fueron recuperados. Aquí vemos la ciudad de Seúl, en Corea del Sur, donde existe un curso de agua que forma parte de la ciudad, que en la década del 40 y 50 del siglo XX fue entubada, se creó una autopista de varios carriles en esa misma traza, pero que generó más problemas que soluciones, y que hace pocos años se recuperó como curso hídrico y como espacio público. Evidentemente eso requirió un estudio
integral, urbano, no solamente de espacio público, sino también en relación a otras actividades y fundamentalmente a nivel de los sistemas de transporte. Pero acá vemos algunas imágenes donde la autopista que aparece en la imagen de la izquierda se va desmantelando en la imagen central y ya aparece recuperado el curso de agua, ¿sí? Con algún tratamiento paisajístico, acá todavía muy pobre, ¿no es cierto?, pero que poco a poco se va desarrollando, y aquí vemos cómo la gente hace uso de este lugar, que además está diseñado para poder absorber la posibilidad de que se desborde el cauce central del arroyo. Y a su vez, el espacio verde, digamos, sigue creciendo, digamos, y sigue enriqueciendo en última instancia la experiencia urbana para sus propios habitantes, ¿no? Acá vemos una imagen hipotética que desarrolló una de las integrantes del equipo de investigación con sus compañeros de clase en un trabajo práctico. Es más extenso, vemos nada más que la imagen, una de las imágenes finales, con respecto al arroyo Medrano en la ciudad de Buenos Aires, un estudio de ver, un poco inspirado en el caso anterior, la posibilidad de recuperarlo a cielo abierto en determinados sectores que tienen capacidad de crear o de mejorar el espacio público de su entorno, ¿no es cierto? Y evidentemente estamos viendo una imagen completamente distinta a lo que sería la ciudad, conviviendo, ¿sí? Un medio natural que produce riesgos con un entorno urbano que convive armónicamente con esos riesgos. En este caso, otro ejemplo a nivel internacional, donde los excesos hídricos son incorporados también al paisaje urbano, ¿sí? En lugar de entender al exceso hídrico como un problema y un riesgo que afecta a la ciudad, planificadamente y controladamente se incorpora el paisaje urbano y actúa como un elemento que permite poner límites, digamos, a los efectos negativos, en este caso del exceso hídrico. Acá, siguiendo con el tema natural, pero en otra línea de pensamiento, en relación a las orientaciones adecuadas, acá vemos una planta urbana, acá vemos la Rosa de los Vientos, orientada en sentido norte-sur pleno, ¿sí? Esto desde el punto de vista de la articulación del medio natural, es decir, en este caso el asoleamiento, los vientos, etc., no es una orientación conveniente, por el contrario, puede ser muy conflictiva si esta planta urbana está localizada, por ejemplo, en una zona muy fría, ¿sí? Supongamos en nuestro propio sur, donde los vientos del sur, los vientos sur-norte, entrarían con toda su fuerza y canalizarían a través de las calles como si fuera un túnel de viento que crearía condiciones de habitabilidad muy negativas para los habitantes de esta ciudad. Por otro lado, en el sentido este-oeste, en verano, a la tarde, digamos, en un horario de la tarde, el sol es tan intenso, el asoleamiento, que afecta habitualmente la visibilidad de aquellos que están conduciendo vehículos. Entonces, una orientación neta este-oeste puede afectar las condiciones de seguridad vial en horarios, en épocas del año y en horarios en donde el sol está plenamente de frente. Por supuesto, una ciudad que ya está en este tipo de orientación no la vamos a poder modificar, habrá que utilizar algunas otras estrategias de tratamiento espacial y de paisaje urbano para tratar de minimizar los efectos negativos. Pero la realidad es que una orientación a medio rumbo
respecto al norte pleno, es la más adecuada, porque los vientos huracanados, pongámosle, vamos a exagerar, que vienen del sur, empiezan a perder fuerza al descomponerse y empiezan a canalizarse por calles en diagonal respecto a su sentido, y por lo tanto terminan creándose un microclima adecuado a la vida de las personas. Del mismo modo, respecto al asoleamiento en verano, en donde existe, digamos, un tamiz producido porque las calles no dan en forma plena, las calles, las avenidas, peor una autopista, no dan en forma plena a esa orientación oeste. De todos modos, más allá de que no podemos modificar una planta urbana preexistente, sí es un tema a tener en cuenta cuando se va a crear un nuevo núcleo urbano o cuando se va a llevar a cabo una ampliación de un núcleo urbano preexistente, tener en cuenta este tipo de consideraciones. Otro ejemplo, en este caso, relacionados con el clima, las temperaturas y el grado de humedad, ¿sí? En general, cuando las temperaturas son muy altas y el contenido de humedad también es muy alto, el tejido urbano, los pueblos originarios que han tenido una larga experiencia de aprendizaje en relación a la naturaleza, han elegido tejidos urbanos muy abiertos, ¿sí? Con mucha vegetación, buscando inducir corrientes de aire, porque esa sensación de agobio que generalmente nos produce las altas temperaturas integradas con un clima húmedo, ¿sí? Con un ambiente húmedo, son neutralizadas o por lo menos minimizadas por la inducción de corrientes de aire. Y ese aprendizaje en un urbanismo vernáculo, producto de los pueblos originarios, en este caso aplicado también a ciertos emprendimientos actuales, es algo que deberíamos aprender e incorporar en nuestra gestión urbana a la hora de actuar en este tipo de climas. Por el contrario, cuando hay climas cálidos, es decir, con altas temperaturas pero secos, las corrientes de aire no ayudan a crear un microclima adecuado. En el pasado, los pueblos originarios buscaron producir sombras a través de un tejido urbano cerrado, es decir, las propias construcciones proyectan sombras. Evidentemente, acá hay una exageración de compacidad, no es esta la herramienta principal, pero sí es necesaria la inducción de sombras a través de árboles, a través de también, ¿por qué no?, de las propias construcciones, pero con una estrategia que permita la convivencia de la masa construida en relación a los requerimientos de espacio libre para los seres humanos y la presencia de material verde, digamos, arbóreo, para la producción de sombras. Lo que quiero enfatizar es que en cada clima hay una serie de situaciones que la naturaleza nos crea como condicionante y que en todo caso en forma directa nos afecta negativamente, pero que por otro lado, al mismo tiempo comprendiendo sus propios ciclos y sus propias leyes, podemos utilizar para crear las condiciones adecuadas a la vida humana sin afectar negativamente a la naturaleza. En este caso, estamos viendo una imagen satelital de una colonia rural, en este caso es en Alemania, donde los sistemas de circulación, la infraestructura, son caminos rurales que son orgánicos porque se han adaptado a las irregularidades del terreno, pero que por otro lado han actuado como factores de localización de viviendas, de equipamientos, ¿sí? Es decir, acá hay una relación interactiva entre el medio natural, los sistemas de conectividad que se han creado
y la localización de cierta población y de ciertos usos y equipamientos, ¿sí? Hay un encadenamiento que en forma espontánea han inducido una forma de ocupación del territorio, y en donde hay mayor conectividad, mayor concentración de población y de equipamientos. Es otro aprendizaje que debemos incorporar a la hora de actuar frente a los riesgos a través de estos procesos que integran el desarrollo transformacional, la resiliencia y las soluciones basadas en la naturaleza. Aquí, por otro lado, volviendo a alguna imagen similar a la que ya habíamos mostrado, la estructura de conectividad genera la posibilidad de crear centros urbanos, pero cada uno de ellos tiene una jerarquía. En un principio, como consecuencia de la capacidad de conectividad que tiene cada una de estas centralidades articuladas en la red de transporte, pero que además influyen y actúan otros factores para poder inducir una determinada identidad y una determinada característica urbana para cada uno de estos centros, ¿no es cierto? Por ejemplo, y esto es histórico, ¿no es cierto?, una imagen un tanto pintoresca, pero que, aunque, digamos, parezca irrisorio, generó, digamos, un efecto que hoy en día todavía percibimos en nuestras ciudades. Decíamos en la imagen anterior que muchas de estas ciudades nacieron como consecuencia de aquellos puntos que tienen mayor conectividad, muchos de ellos coincidentes con las estaciones ferroviarias. Pero las estaciones ferroviarias, en el nacimiento de estas ciudades, no eran simétricas como actualmente, en donde de un lado y del otro de la vía son más o menos iguales, sino que por el contrario, eran asimétricas. De un lado de la vía estaba la estación con la oficina del jefe de la estación y la casa del jefe de la estación, y del otro lado de la vía estaban los depósitos donde se acopiaban la producción de cereales del área rural circundante. Este simple hecho, de un lado la casa del jefe de la estación y del otro lado los depósitos, modificó el valor del suelo de sus entornos inmediatos, y cuando familias que vivían en la ciudad de Buenos Aires se trasladaron a estos pequeños pueblos que estaban naciendo, los que tenían mayor poder adquisitivo se localizaron alrededor de la estación jerarquizada, y los que tenían menor poder adquisitivo en el entorno de los depósitos. Y esto llevó a que a lo largo del tiempo se produjera un desarrollo urbano desequilibrado. De un lado, con mayores equipamientos, mayor calidad de espacio público, mayor infraestructura, mayor calidad ambiental; del otro lado, con menos dotación, con menor espacio público, con menor calidad, etcétera, etcétera. Y que si bien a lo largo de los años tienden a equilibrarse, hoy en día todavía se percibe en algunas de estas ciudades, por ejemplo, en las que nacieron en el eje del ferrocarril Sarmiento, diferencias en sus procesos de consolidación y de desarrollo en el lado norte o lado sur, ¿sí? En Ramos Mejía, en Aedo, Castelar, etc. Hay diferencias aún hoy. Bien, acá vemos otra estación que reproduce el mismo esquema, y sin tener plena conciencia de que esto iba a suceder, induce, ¿sí?, condicionamientos al proceso de desarrollo futuro. Aquí también, otra situación distinta. El espacio como inductor de conductas viales, en este caso relacionado con la velocidad, ¿sí? Cuando nosotros estamos ante una avenida, una autopista sin cruces, donde no tenemos trabas, y en última instancia disminuye el riesgo, hay una tendencia a acelerar y aumentar la velocidad. Pero nosotros, que somos arquitectos, y como arquitectos somos especialistas en organizar espacios destinados al hábitat humano, y organizamos los espacios a través de la forma, y la forma
tiene materialidad, y esa forma la podemos utilizar para inducir determinadas conductas urbanas en los habitantes de una ciudad. Conductas que sean coherentes y que sean, digamos, favorables a disminuir los riesgos, ¿no es cierto? Entonces, en aquellos lugares donde sea posible, en lugar de crear vialidades que facilitan la velocidad, podríamos crear paseos urbanos que están más ligados a conductas más tranquilas y de menor riesgo, ¿no es cierto? Aquí vemos algunas imágenes, ¿sí?, en donde la sinuosidad de la infraestructura podría inducir una conducta más adecuada a la seguridad vial, en este caso, más allá del paisaje, más allá, digamos, de que algunos de estos ejemplos no son específicos de vehículos motorizados, ¿no es cierto?, pero que son representativos de la idea central que queremos manejar, ¿no? Y por otro lado, decíamos como último punto, la tipología de ocupación del territorio como un condicionante de la calidad urbana, ¿sí? En general podemos decir que todas las ciudades, las propias de nuestro país, como cualquier lugar del mundo, atraviesan por distintas fases de crecimiento, ¿no es cierto? Fases que sí se diferencian en cuál es la secuencia en que se van dando, y en función de esa secuencia pueden generar calidad urbana, o pueden, al revés, ser de baja consolidación y crear situaciones de baja calidad urbana e inaceptable para la vida de las personas. Entonces, estas fases de ocupación del territorio pasan, por un lado, por lo que se denomina generación periférica, es decir, el crecimiento de la mancha urbana en forma secuencial a partir del núcleo urbano preexistente, ¿sí? Ese núcleo va creciendo, anexando amanzanamiento y loteo a través de un proceso de extensión. Ese proceso de extensión puede ir acompañado de consolidación, es decir, transformar el loteo en barrio, con población, con servicios, con espacio público, con infraestructuras, etc. Y entonces ese proceso de extensión va acompañado con calidad urbana, o pueden ser dos procesos disociados. Hay un proceso de extensión, pero sin consolidación. Entonces, en ese caso, los centros urbanos generalmente están consolidados, pero las periferias urbanas son de baja calidad, ¿sí? Ahora, en aquellos puntos donde hay consolidación, es decir, donde hay infraestructura, servicios, espacio público, calidad ambiental, etc., en general aumenta el valor del suelo, y en general ese valor del suelo induce un proceso de densificación. Independientemente de la gestión urbana, hay una tendencia espontánea a que cuando el valor del suelo aumenta, se busca prorratear ese valor del suelo entre varias unidades funcionales. Entonces aparece la densificación. Las tipologías de vivienda multifamiliar, ¿sí?, ya sea en tipología dúplex, en edificación en altura, etc. Pero es un poco una consecuencia relativamente espontánea cuando el nivel de consolidación de ciertos puntos del territorio es alto, ¿sí? Y por otro lado, otra posibilidad es la creación de un nuevo núcleo urbano que en general actúa como una ciudad satélite, dependiente en algunos servicios o en las fuentes laborales de alguna ciudad madre preexistente que tiene tendencia a la expansión, ¿no es cierto? Entonces aquí vemos en algunas imágenes cómo fue ese proceso de ocupación del territorio. En la imagen coloreada de blanco es el perfil del área metropolitana actual. El color bordó amarronado oscuro es la ocupación, en este caso, en 1782,
a través de población y actividades humanas, y vamos a ver cómo fue creciendo a lo largo de los años, hasta llegar a conformar la mancha del área metropolitana actual, ¿sí? Vemos en la imagen anterior que aparecen algunos puntos que son núcleos urbanos desligados de la mancha urbana del área en ese entonces, que actúan como ciudad satélite, pero que después, con el crecimiento de esa mancha, guiados por los ejes de transporte, terminan integrándose y conformando esos ejes tentaculares totalmente urbanizados, pero que tienen diferentes niveles de consolidación. La ciudad de Buenos Aires y los principales centros de las ciudades que conforman este área están consolidados, pero las periferias están con baja consolidación y baja calidad urbana. El proceso de ocupación indujo ese tipo de resultados. Por lo tanto, aquí también tenemos que tener en cuenta que si hay espontáneamente hay una tendencia a que se produzcan esa forma de calidades heterogéneas y diferenciadas, y donde aparecen núcleos que se densifican, tenemos que comprenderlos y utilizarlos y asegurarnos que esa densificación sea coherente con la capacidad de soporte que tiene el territorio, a nivel de infraestructuras, a nivel de espacio público, a nivel ambiental, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y acá vemos, como última imagen, una red de centralidades similar a la que habíamos visto antes, pero que en realidad es una propuesta generada a partir de distintos organismos que estudian la cuestión territorial a escala metropolitana, integradas en un solo plano, donde aparecen por jerarquías las centralidades existentes, nuevas centralidades que se proponen para terminar de organizar el territorio y facilitar el acceso a servicios y equipamientos a un mayor número de habitantes sin necesidad de trasladarse a largas distancias, y ciertas centralidades que arrancaron pero se quedaron en el proceso y que deben ser potenciadas, ¿no es cierto? Entonces, en cierta medida, estas centralidades actúan como centralidades satélites, ¿no es cierto?, de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí también hay todo un debate abierto acerca de si es conveniente mantener esa dependencia a ciudad satélite o si podemos generar procesos de desarrollo local sostenible y resiliente para que cada localidad pueda tener un desarrollo relativamente autónomo, evidentemente sin desconocer que forma parte de una realidad compleja que la desborda, ¿no es cierto? Entonces, con todo esto que hemos mencionado, podemos plantear como conclusiones parciales, en primer lugar, que estamos atravesando una crisis multidimensional que se manifiesta singularmente en los ambientes urbanos. Pero que por otro lado, el concepto de resiliencia y de sus estrategias, diversidad, capacidad de aprendizaje, innovación y adaptación, autoorganización y autosuficiencia, integrados con el aprendizaje sobre las dinámicas urbanas y las dinámicas naturales, ¿no?, del ecosistema natural a través de las estrategias basadas en la naturaleza, pueden nutrir a las actuaciones transformacionales interactivas y adaptativas que mencionábamos nosotros como herramientas para trabajar en la resolución de los riesgos y vulnerabilidades urbanas, y que aportan y que aportarían todas las pautas necesarias para reducir precisamente esa vulnerabilidad urbana de la que hablábamos hace unos segundos, ante los escenarios futuros desfavorables, al mismo tiempo que podemos cualificar la vida comunitaria. Y con esto cerraríamos esta presentación que evidentemente tiene que seguir evolucionando y avanzando, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias por la atención.